vamos a analizar a continuación el tema 3, que es el tema correspondiente a geometría. Vamos a dividirlo en tres apartados: geometría analítica, rectas en el plano y figuras geométricas planas, polígonos y circunferencias. Primeramente tenemos que indicar que el concepto de geometría, etimológicamente quiere decir medida de la tierra, geografía, y tierra y metría, medida, es sin duda una de las actividades matemáticas más antiguas, ya que fue iniciada por las civilizaciones egipcia y babilónica y alcanzó un notable desarrollo en la cultura griega, culminando con Euclides, cuyos elementos aún se reeditan y se considera un hito en la historia de la matemática. Dicho esto como presentación, vamos a empezar con la primera parte, que es la geometría analítica. La geometría analítica lo que nos hace geometría es el estudio de rectas, ángulos y figuras geométricas, y analítica es la representación de puntos por números o ecuaciones. Vamos a empezar como una de las primeras características de la geometría analítica analizando el teorema de Pitágoras. Tenemos que recordar que teorema es una proposición que afirma una verdad demostrable. En matemáticas es toda proposición que, partiendo de un supuesto o hipótesis, afirma una racionalidad no evidente por sí misma. Quiere decir algo así como que es un elemento que es demostrable pero no es calificable. Es decir, en este caso que tenemos aquí, el teorema de Pitágoras, lo que me indica o lo que descubrió Pitágoras es que en un triángulo rectángulo, tal y como vemos este que tenemos aquí, en un triángulo rectángulo es aquel que tiene un elemento, uno de los ángulos, de los tres ángulos que tiene, uno de estos ángulos es ángulo recto, es decir, es de 90 grados. Entonces aquí se distinguen tres tipos de lado. Estos dos, que son los que forman el ángulo recto, que a estos se les llama catetos, y el que une esos dos ángulos rectos, este se le llama hipotenusa. Entonces lo que me dice el teorema de Pitágoras es que el cuadrado formado por la hipotenusa, como vemos aquí, que es este cuadrado rojo, es igual a la suma del área de los cuadrados formada por los catetos, es decir, este que tenemos aquí y este que tenemos aquí, el amarillo. Lo podemos ver aquí. En este caso tenemos dos catetos, el B y el C. El B, que vemos que tiene de lado 1, 2, 3, 4 cuadros, y el C, que tiene de lado 1, 2, 3 cuadros. Es decir, el lado B, con el lado B yo puedo construir un cuadrado que tiene de área 4 por 4, 16 cuadros. Y con el lado C yo puedo construir un cuadrado que tiene de lado 3 por 3, 3 de lado, que tiene un área de 3 por 3, 9 cuadrados. La suma de los dos del área de estos dos cuadrados, 16 y 9, 25, vemos que es igual a la suma o al cuadrado que yo puedo configurar con la hipotenusa, que en este caso vemos que es 5 de lado, 5 por 5, 25. Con lo cual lo que me dice, que tenemos aquí, el teorema de Pitágoras, es que la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. O lo que vendría a ser lo mismo, que la hipotenusa h es igual a la raíz cuadrada, aplicando raíces cuadradas, de la suma de los cuadrados de los catetos. Es decir, que h es igual a raíz cuadrada de b cuadrado más c cuadrado. Esto es un teorema que lo dejamos aquí, que más adelante lo utilizaremos a menudo además. Vamos a empezar a ver la segunda parte. Un segundo, que son los sistemas de referencias y coordenadas cartesianas. Un sistema de referencia cartesiano está compuesto por los tres elementos siguientes que vamos a ver ahora. Tenemos un punto arbitrario en el plano, un segundo, que se le denomina origen. Un segundo, que es este que tenemos aquí, el origen. Vamos a utilizar esto, el origen, que es este punto que tenemos aquí. Este es el origen, este es el punto cero. Es decir, que se designa numéricamente como el 0, 0. Luego veremos qué quiere decir eso del 0, 0, que es esto que tenemos aquí. ¿Qué otra cosa tenemos? Tenemos dos rectas perpendiculares que se cortan en el origen, que son estas dos que tenemos aquí, y se denominan ejes de coordenadas, estos dos que tenemos aquí. Dos puntos que lo que me hacen es determinar, dos puntos o dos referencias, que lo que me hacen es determinar las escalas
de los ejes de coordenadas. En este caso, que tenemos, esta distancia que tenemos aquí, que tiene que ser la misma que la que tenemos aquí. Es decir, van a ser las referencias con respecto, como veremos luego, al eje X y con respecto al eje Y. Un primer punto que se denomina 1, 0, que es este que tenemos aquí, que identifica el eje de abscisas, que es esto. Es decir, este es el eje de abscisas que se suele marcar como eje X. Y este otro, el perpendicular, este es el horizontal. Y el vertical es el eje de ordenadas que se suele representar por la letra Y. Las coordenadas de un punto en el plano son las longitudes positivas o negativas de los elementos determinados por las proyecciones sobre los ejes en el origen. Es decir, todo punto va a venir determinado por dos coordenadas. Todo punto, el punto P, en este caso que tenemos aquí, va a venir definido por dos coordenadas, la X y la Y. Entonces, ¿qué son esto de las coordenadas X e Y? Son las proyecciones de este punto sobre el eje de abscisas y sobre el eje de ordenadas. Sobre el eje de abscisas es la perpendicular de ese punto hasta el corte con el eje de abscisas que hemos dicho que era este, que era la X. Es decir, es la distancia que yo tengo de aquí a aquí. Este es el valor de X. Y el valor de Y es la distancia que yo tengo, es la proyección de este punto sobre el eje de ordenadas. Es decir, la distancia que va a haber desde el punto en el que se corta con el eje Y hasta el punto de origen. Entonces, las dos coordenadas son estas. Esta sería la coordenada Y, y esta otra que tenemos aquí, que hemos marcado antes, esta sería la coordenada X. Ejemplos de esto los podemos ver en esta gráfica que tenemos aquí. Tenemos aquí determinados 4 puntos. El P1, que es este que tenemos aquí, cuyas coordenadas son la X, es la distancia que hay desde el origen hasta la proyección vertical del punto P1, que es el -3. Y la Y, la distancia que hay desde el P1 hasta la... mejor dicho, que la proyección que hay sobre este punto, que vemos que se corta con el eje Y, se corta en el punto 2. Con lo cual quiere decir que las coordenadas de este punto son en X -3 y en Y2, tal y como podemos ver aquí, -3 y 2. El P2, que es este, si tiro hacia arriba, vemos que la coordenada X es un 2 y la coordenada Y es 1, o sea, es -1,5, es decir, 2 menos 1,5. El punto Q1, que es este, la coordenada X tira hacia abajo y es algo menor de 3, es, en este caso podría ser 23 dividido por 8 y la coordenada Y que coincide con el punto 1 del eje Y, con lo cual sería 28 tercios y 1. Y el Q2, que es este que tenemos aquí, que en X coincide con el -2, como vemos aquí, la perpendicular coincide con el -2 de la X, y la Y que corresponde con el 2 con algo, y el 2 con algo en negativo, el 2 con algo en este caso es raíz de 5, o sea que es menos raíz de 5. Esta estructura que hemos comentado, este sistema de coordenadas que tenemos aquí, lo que me hace es, me divide todo el plano en 4 cuadrantes, y se denominan o se clasifican, empezando por este que tenemos aquí, primer cuadrante, y siguiendo el sentido contrario a las agujas del reloj, segundo, tercero y cuarto. Las características de estos cuadrantes son las que podemos ver aquí. En este primer cuadrante, los valores que decimos que esta es la X y esta es la Y, y este es el punto 0, 0, entonces en este punto las X, todas las X son mayores que 0 y todas las Y también son mayores que 0 en el primer cuadrante. En el segundo cuadrante vemos que todas las X van hacia este lado, es menos X, todas las X toman valores negativos, es decir, menores que 0, y todas las Y valores positivos, es decir, mayores que 0. En el tercer cuadrante, como podemos ver aquí, si este es la Y, este es el menos Y, vemos que los valores de X todos tienden a valores negativos menores que 0 y los valores de Y también menores que 0, como esto que tenemos aquí. Y por último el cuarto cuadrante, en el que estamos viendo que los valores de X son todos mayores que 0 y los valores de Y son todos menores que 0. Con lo cual tenemos la representación de los 4 cuadrantes. Vamos a pasar a continuación, vamos a hacer una cosa, vamos a utilizar la calculadora GeoGebra o alguna similar. Nosotros vamos a utilizar en este vídeo la GeoGebra,
trabajando, poniendo los puntos en los sistemas de coordenadas cartesianas y verificando sus coordenadas. Es decir, vamos a colocar estos puntos dentro de la calculadora GeoGebra y vamos a ver cuál es la representación. Ya vimos en vídeos anteriores cómo podemos descargar e instalar dicha calculadora y sin más pues vamos a ponernos a ello. Abrimos la calculadora, es esta que tenemos aquí, le damos y tenemos aquí la representación. Esta es la calculadora. Como ya vimos antes, tenemos tres zonas, una primera que es esta, que es la zona de representación. Un segundo, voy a abrir esta otra aplicación. Un segundo. A ver si me deja. Aquí. Esta que tenemos aquí, que me va a permitir marcar en la pantalla cosas. Bueno, pues tenemos aquí, tal y como podemos ver, esta zona de aquí es la zona de representación. Aquí tenemos un teclado que me va a permitir escribir las funciones y aquí tenemos la zona de funciones. Zona de funciones que tenemos dos zonas, una es esta y otra es esta. Esta es la zona de herramientas, un segundo. Esta es la zona de herramientas que me va a permitir de manera gráfica hacer aquí representaciones y figuras. Y esta otra es la forma de álgebra que me va a permitir escribir las cuestiones que yo tenga que escribir. En nuestro caso, tal y como hemos dicho, lo que vamos a querer, un segundo, lo que vamos a querer es representar el punto P1, cuyas coordenadas son -3 y 2. Es decir, yo lo que voy a hacer aquí es venir aquí y escribir las características. Quiero escribir aquí un punto que tenga, de momento voy a cerrar esto, bueno, si no lo dejo, un punto. Entonces, el punto, esto lo iremos viendo poco a poco, la característica es, o la forma de escribirlo es punto. Entonces tenemos aquí punto y en nuestro caso lo que queremos hacer es representar un punto mediante sus dos coordenadas, el -3 de la X y el 2 de la Y. Entonces la forma de hacerlo que tenemos es, por ejemplo, como no tenemos aquí más cosas, pues podríamos poner punto, un segundo, podríamos poner aquí y aquí podríamos poner las dos coordenadas. Las coordenadas que hemos dicho anteriormente que tienen que ser -3 de la X y 2 de la Y. Entonces aquí la representamos en este punto que tenemos aquí, borramos esto y representamos entre paréntesis, pulsando aquí ya tenemos los dos y las dos coordenadas. Una de ellas que hemos dicho que era -3, separada por una coma, y la segunda coordenada, que en nuestro caso hemos dicho que era 2, -3 y 2. Esa es un punto. Entonces, eso es las coordenadas, quitamos todo lo demás, le damos a Return, he hecho mal, porque aquí no tenía que haber hecho eso y simplemente era escribir entre paréntesis -3,2. Escribo eso, le doy a Return y se me ha escrito el primer punto que tenemos que está aquí. Que estamos viendo, si lo dejo encima sin apretar, veo que me da las dos coordenadas, -3, 2, y vemos que efectivamente la coordenada de la Y es lo que corresponde con el eje Y, que es el 2, y la coordenada de la X corresponde con el eje X, que es el -3. Otro punto que yo quería representar era el 2 menos 1,5. Pues lo que hago es escribir otro punto. Vengo aquí, pincho aquí y escribo, como habíamos dicho, 2 menos 1,5. 2 de la X, negativo menos 1,5. Le damos a Return y tenemos el punto B. 2 menos 1,5 no se ve. ¿Por qué no se ve? No se ve, ahora sí se ve, porque estaba demasiado abajo y no cabía en pantalla. Podíamos variar el zoom de la pantalla, pero bueno, no lo vamos a hacer, vamos a dejarlo así. Un tercer punto que yo quería marcar aquí es el que tenía coordenadas 23 dividido por 8 y 1. Venimos aquí, siguiente punto, y ahora 23 octavos, salimos del denominador, coma, y la segunda coordenada era un 1. Escribimos el 1, EP. He hecho mal aquí. Vamos a borrar un par de cosas, me ha hecho mal, vamos a borrar y vamos a empezar de 0.
y decíamos que era entrada, abrimos los dos paréntesis, 23 dividido por 8, salimos aquí fuera, ponemos la coma y 1. Le damos a return y nos da el siguiente punto, que es el punto C, que es este, como hemos dicho, 23 octavos y 1. Como comentábamos antes, en el eje Y tenemos el 1 efectivamente y en el eje X pues casi el 3. Y por último, el tercer punto, coordenadas menos 2 menos raíz de 5. Volvemos a hacer, abrimos los dos paréntesis y decíamos que era menos 3 menos 2 menos raíz de 5. Entonces venimos aquí, entramos dentro, ponemos menos raíz de 2, salimos con la flecha, coma, menos raíz de 5. Le damos a return y tenemos el punto D, que es el que teníamos aquí, que efectivamente vemos que en vertical, no sé si lo he escrito bien las coordenadas, era menos 2 menos raíz de 5. Aquí me he equivocado y no era menos raíz de 2, sino menos 2. Entonces ahora le damos aquí, return, y este es el punto, cuyas coordenadas son menos 2 en X y en Y menos raíz de 5, que es menos 2,24. Entonces tengo representados los 4 puntos, que es lo que pretendíamos. Dicho esto, ya que estamos cogiéndole un poco la mano, vamos a pasar a la siguiente parte. La siguiente parte es la distancia entre dos puntos. La distancia entre dos puntos dados, como podemos ver aquí, vamos a partir de dos puntos, el punto P y el punto Q. El punto P, cuyas coordenadas son X, Y, es decir, cuyas coordenadas son, esta sería la X y esta sería la Y, tal y como vemos aquí, y el punto Q', cuyas coordenadas son X' y prima, es decir, este sería el X' y este sería el Y'. Si queremos ver la distancia que hay entre estos dos puntos, como podemos ver aquí, en la proyección de estos dos puntos sobre sus ejes de coordenadas, vemos que aquí lo que hacemos es configurar un triángulo rectángulo. Al ser esto un triángulo rectángulo, lo que podemos hacer es aplicar el teorema de Pitágoras que hemos visto antes. Es decir, yo voy a saber que la distancia entre estos puntos es esta línea que tengo aquí, que le voy a llamar H. Que le llamo H porque, si nos damos cuenta, es la hipotenusa del triángulo rectángulo este que estoy señalando aquí, en el que esta es la hipotenusa y estos son los catetos. Este es un cateto, este que tenemos aquí, cuyo valor, cuya distancia va a ser I menos I', es decir, este valor menos este otro valor de aquí a aquí, y este otro cateto va a ser la X', menos la X, es decir, esto que yo tengo aquí. Con lo cual, tal y como hemos comentado antes, el valor de H al cuadrado es igual a esto al cuadrado más esto al cuadrado. Es decir, el valor, si eso es el valor de H al cuadrado, el valor de H va a ser igual a raíz cuadrada de de este cateto que tenemos aquí, que es X' menos X, X' menos X elevado al cuadrado, más este otro cateto, que va a ser igual a I menos I' elevado al cuadrado. Vemos que aquí está dibujado al revés, está representado al revés, es un error, pero bueno, tampoco va a tener mayor importancia con respecto a las distancias, porque este signo, en uno de los casos que tenemos aquí, esto que yo tengo aquí, al estar representados los dos puntos en el primer cuadrante, los dos valores de I de I' son positivos, con lo cual la diferencia de I menos I' me va a dar un valor positivo y elevado al cuadrado va a ser un valor positivo, y sin embargo, como yo tenía representado aquí, me iba a dar un valor negativo, pero al elevar al cuadrado va a seguir siendo un valor positivo. Esto da igual porque estamos trabajando en el primer cuadrante, pero bueno, esto realmente, para no tener problemas con tener que andar mirando los puntos en los diferentes cuadrantes, esto lo que tenía que hacer es colocarlo correctamente y hacer que esto sería igual a I menos I', y aquí sería X' menos X. Vamos a ver un ejemplo, el ejemplo este que tenemos aquí me dice el punto que es 2, 3 y el punto 1, 4. Vamos a hacerlo con GeoGebra.
Vamos a coger este GeoGebra, voy a borrar yo los puntos que tenía de antes, voy a borrar todos estos puntos y vamos a representar los nuevos puntos. Y los nuevos puntos hemos dicho que tenían como referencia 2, 3, menos 1, 4. Entonces vamos a representar el punto 2, 3, 1 y el otro menos 1, 4. El otro punto. Esos dos puntos los podemos ver aquí. Con lo cual, vamos a ver que en este caso, vamos a hacer aquí unas cuantas líneas. En este caso, yo veo que la distancia entre estos dos puntos va a ser la hipotenusa, un segundo, de este triángulo que yo tengo aquí, de este triángulo rectángulo, en el que, como podemos ver, este es el ángulo recto, esta es la hipotenusa, este es un cateto, voy a llamarle B, y este es el otro cateto que es el C. Con lo cual voy a ver yo que la distancia que va a haber aquí va a ser igual a h, como hemos dicho antes, va a ser igual a la raíz cuadrada de b al cuadrado, un segundo, aquí no se escribe muy bien, más c al cuadrado. En nuestro caso, tal y como podemos ver aquí, esto tiene 1, del 3 al 4 es 1, con lo cual este es 1 y esto es 1, 2, 3. Es decir, en este caso vamos a hacerlo sobre este, un segundo, vamos a hacerlo sobre esta otra representación que es más cómoda. Vamos a borrar todo. Entonces, en este caso, el 2, entonces en este caso sería la raíz cuadrada, la distancia, sería igual a la raíz cuadrada de la x, que sería 2 menos 1, 2 menos la coordenada y x de esta, que es el menos 1, elevado al cuadrado, más raíz cuadrada de la y, que es 3, menos 4, elevado al cuadrado. Nos damos cuenta que esto es igual a la raíz cuadrada de 2, 2 menos 1, 2 menos 1 es 2 más 1. 2 más 1, 3 elevado al cuadrado. 3 elevado al cuadrado más 3 menos 4 es menos 1. Elevado al cuadrado es 1, o sea que es igual a raíz de 10, que es el valor. Vengo yo aquí en GeoGebra y veo que esta distancia, no sabemos si es o no raíz de 10. Vamos a verlo inmediatamente. Esta distancia es 1, esta es 3, raíz cuadrada de 3 al cuadrado más 1 al cuadrado es raíz cuadrada de 10. Si queremos saber el valor exacto, lo que podríamos hacer es coger la calculadora en decimales. Vamos a utilizar nosotros una calculadora que va a ser como referencia, no vamos a utilizar la de Windows, sino que vamos a utilizar un simulador de una referencia típica que puede ser la que podéis tener en casa, que es la Casio FX82. Para lo cual en este vídeo lo que vamos a hacer es descargarnos un simulador, un emulador de esa calculadora, para lo cual vamos a Google, le decimos emulador, calculadora, un segundo, calculadora FX82 Casio, le damos a ejecutar y tenemos varias opciones. Entonces, bueno, pues podemos coger cualquiera de ellas y descargárnoslas. Cualquiera, esta misma, botón derecho, abrir en una nueva pestaña. Tenemos aquí diferentes tipos de calculadora. Repito, nosotros nos vamos a centrar en la FX82, que es la más común. Podríamos coger innumerables tipos de calculadora, tanto de Casio como de Texas, como cualquiera, la que podamos usar. Tenemos en cuenta que a nosotros en el examen nos van a dejar usar una científica, pero no una gráfica ni programable, con lo cual pues esta es una calculadora de toda la vida, económica, y que podemos utilizar con facilidad. Descargamos esto y una vez de que tenemos descargado eso, es un fichero que es comprimible, está en formato RAR, este lo descargamos y un segundo, y una vez que lo tenemos descargado, vamos a cogerlo aquí,
es un ejecutable en formato RAR, lo he bajado 2 veces. Si lo abro, aquí tenemos la calculadora. Nos copiamos esto en nuestro disco duro, abrimos nuestro disco duro, cogemos una carpeta, la que nos dé la gana, voy a abrir esta carpeta y cojo esto y lo descargo, sin más lo arrastro y lo suelto en mi carpeta. Tengo aquí. Y una vez que la tengo aquí, yo lo ejecuto, el ejecutable, el .exe, estos los dejamos donde está, y tengo la calculadora. Es una calculadora exactamente igual que la que me puedo encontrar yo a nivel físico, a la que puedo tener yo entre manos. Yo, una vez hecho esto, lo que hago es anclarlo aquí en la barra de tareas. Bueno, pues ya tenemos aquí. ¿Qué hemos querido hacer nosotros? Ya cerramos esto, lo vamos a dejar ahí para siempre. Lo que yo he querido hacer, voy a cerrar también esto. Lo que yo quería hacer era calcular el valor real de esto, es decir, la raíz cuadrada de, como hemos dicho antes, raíz cuadrada de 3 al cuadrado más 1, es decir, raíz cuadrada de 10. Entonces lo que hago es, tengo aquí el símbolo de raíz cuadrada, le doy a raíz cuadrada y escribo el número 10, le doy a igual y me da de esa manera, no me hace números decimales. Para eso hemos visto aquí que teníamos en esta página, teníamos el manual de la FX82. Entonces el que no tenga esta calculadora física, no tendrá manual, se puede descargar esto y echarle un vistazo, leer por lo menos las funciones más elementales. Con lo cual, si yo ahora quiero pasar esto raíz de 10 a forma decimal, simplemente le tengo que decir Shift igual y tengo aquí el valor, que es decir 3,1622. Este GeoGebra me permite directamente calcular la distancia que hay de A a B. Para eso el comando es distancia. Si nos damos cuenta, a medida que yo voy escribiendo, me va apareciendo todas las posibles características, todas las funciones que puedan empezar por dista. Y vemos que inmediatamente tenemos aquí un distancia, un punto. Distancia, punto, objeto. Y este de un punto A un objeto. ¿Qué objeto? A un punto, una recta. En nuestro caso es de punto a punto. Le decimos distancia, ya me deja preformada la función y escribo el primer punto. El primer punto, nosotros, el A, tenía coordenadas 2, 3. ¿Qué es lo que hacemos? Ponemos esas coordenadas 2,3 y nos pasamos al segundo. Y el segundo objeto es este, borramos todo esto que tenemos aquí y escribimos las coordenadas del segundo punto. Volvemos a colocar entre paréntesis menos 1,4. Si le damos, y sin necesidad de darle, vemos que la distancia es 3,16, que si nos damos cuenta es lo que nos ha salido a través de la calculadora. Es decir, lo podemos llegar a comprobar. Nosotros podemos hacer este cálculo y una vez hecho el cálculo lo podemos llegar a comprobar. Vamos a hacer este otro ejemplo que tenemos aquí, que me dice pues 3 puntos cuyos parámetros son estos y formar un triángulo. Entonces vamos a ver cuáles, vamos a ver cómo hacemos esto. Las coordenadas son menos 1, menos 1, menos 2, 3 y 3, menos 2. Si son 3 puntos me pueden llegar a formar un triángulo. Vamos a comprobarlo. Para comprobarlo yo podría coger, vamos a coger el GeoGebra, vamos a aprovechar el cuadriculado del GeoGebra, vamos a borrar estos puntos. Antes de borrar, nos damos cuenta que en cualquiera de estos elementos, si le dimos botón derecho, si venimos aquí, hablábamos antes de las funciones, distancia. Si venimos aquí, tenemos una opción, que ahora mismo no sé dónde está, aquí, me he equivocado, que es este en configuración, ajustar cuadrícula, bueno, ahora mismo, luego ya lo veremos, donde podemos encontrar todas las ayudas. En el sistema de ayudas podemos encontrar todas las funciones que tiene, con tutoriales y demás. Nosotros no nos vamos a meter en eso. A medida que vayamos necesitando, iremos utilizando. Vamos a borrar este punto, vamos a borrar este punto, vamos a borrar esto. Vamos a representar ahora, primeramente sin GeoGebra, simplemente vamos a utilizar este cuadriculado, lo que yo tenía que representar, que era el primer punto, el A, que era el menos 1, menos 1.
Es decir, el menos 1, vamos a poner aquí el punto A, que era el menos 1 de X menos 1 de Y, que era este. Este es el punto A. El punto B, un segundo, no me va a dejar, es una faena. El punto B, que es menos 2, 3. Vamos a hacer una cosa, un segundo, yo lo voy a apuntar en una parte. Las coordenadas son menos 1, menos 2, 3 y 3, menos 2. Y ahora vamos a abrir GeoGebra y vamos a colocar esos puntos. Las coordenadas de la A era el menos 1, menos 1. A igual a menos... No tiene una buena representación. Vamos a ponerlo aquí. Este es, un segundo, este, el A. El B, menos 2 de la X y 3 de la Y. Menos 2 de la X, 3 de la Y, que es este. 3. Y el siguiente, 3 de la X menos 2 de la Y, que el tercer punto es este. Que tenemos aquí, que es el C. Este es el C y este es el B. Entonces, vemos que yo aquí lo que tengo es formado un triángulo cuyos lados son un lado, el otro y el otro. Este es el triángulo. Y me pide en el problema que yo debo de calcular el perímetro. Si debo de calcular el perímetro, lo que tengo que hacer es la suma de los tres lados. Si tengo que calcular la distancia de A a C, la distancia de A a B y la distancia de B a C. Como hemos dicho antes, la distancia de A a B, aquí yo tengo formado un triángulo rectángulo en el que el ángulo recto es este que tenemos aquí. Un segundo. El ángulo recto es este que tenemos aquí. Otro es este triángulo rectángulo, el ángulo recto es este. Y el otro es este triángulo rectángulo, cuyo el ángulo recto sería este. Entonces, en este tenemos que calcular las distancias de cada uno de ellos. Vamos a volver a nuestro caso, un segundo. Vamos a volver aquí y vamos a ver que la distancia de A a B es igual a la raíz cuadrada de las coordenadas de menos 1 menos 2 elevado al cuadrado más menos 1 menos elevado al cuadrado. Es decir, esto menos esto elevado al cuadrado más esto menos esto elevado al cuadrado. Y esto nos da, en este caso, vemos que es 1 menos menos 2, o sea, 1 más 2 es 1 elevado al cuadrado, es 1. De raíz cuadrada de 1 más, y en este caso, menos 3 menos 1, menos 4 elevado al cuadrado, 4 al cuadrado. Es igual a raíz cuadrada de 4 por 4, 16 y 1, 17. Este es 1, raíz de 17. Vamos a ver si tenemos razón. Es decir, vamos a coger la calculadora que hemos dicho antes, borramos esto con el AC y escribo raíz cuadrada de 17, que es igual a 4,123. Es un poco, va a resultar un poco pelma, pero nos puede ayudar muchísimo. Es decir, esto es igual a, un segundo, 4,123. Podemos coger GeoGebra, escribir los tres puntos, menos 1, menos 1, primer punto, segundo punto, menos 2, 3, tercer punto, 3, menos 2. Aquí tenemos, bajamos el zoom, aquí tenemos los tres puntos. Con lo cual, lo que hemos dicho antes, estas tenemos. Ahora, si ponemos distancia de A a B, entonces es distancia, podemos escribirlo así directamente, distancia, abrimos paréntesis, y cada uno de los puntos lo ponemos así. Distancia, el punto A que tiene
menos 1, menos 1, y el punto B, volvemos a abrir este para meter las coordenadas, menos 2,3. Es decir, una distancia de 4,12 es lo que nos marca, que es lo que teníamos aquí en la calculadora, hemos calculado. Ahora tenemos que hacer la distancia de A a C. La distancia de A a C, vamos a borrar todo esto. La distancia de A a C se haría repetir lo mismo, h es igual a raíz cuadrada de las coordenadas de A menos las coordenadas de C elevado al cuadrado, es decir, de menos 1 menos 3 elevado al cuadrado más menos 1 menos la distancia menos la coordenada de C, que es menos 2 elevado al cuadrado. Es decir, menos 1 menos 3 menos 4 elevado al cuadrado es igual a 4 por 4, 16. Más menos 1 menos menos 2, o sea, menos 1 más 2, que es igual a 1 elevado al cuadrado, 1, es decir, raíz de 17. Exactamente lo mismo que nos ha salido antes, es decir, raíz de 17, que es lo que teníamos aquí. Vamos a comprobar a ver si en GeoGebra esto es cierto. Entonces, ahora lo que tenemos que hacer la distancia de A a C, es decir, un punto es A que es este y el otro es C, que no es este, es otro. Podemos hacer lo siguiente, duplicar y a continuación cambiar las coordenadas de este punto, que este punto en vez de ser menos 2, 3 es 3, menos 2. Vemos que efectivamente es 4,12, igual que antes. Perfecto. Y ahora nos queda calcular la distancia de A a C. Calcular la distancia de A a C lo hacemos aquí a mano. Y lo mismo, h será igual a la raíz cuadrada de A con C, es decir, de este menos este, es decir, menos 1 menos 3 elevado al cuadrado más menos 1 menos menos 2 y todo ello elevado al cuadrado. ¿Y esto a qué es igual? Menos 1 menos 3 menos 4. Menos 4 elevado al cuadrado es 4 por 4, 16 más. Menos 1, aquí he hecho algo mal. Un segundillo. Es entre B y C, no es entre A y C. Aquí me he equivocado. Vamos a empezar de cero. H es igual a raíz cuadrada de las coordenadas entre B y C. Es decir, menos 2 menos 3 elevado al cuadrado más la coordenada I, 3 menos 2, todo ello elevado al cuadrado. Y esto es igual a raíz cuadrada de menos 2 menos 3 menos 5. Menos 5 elevado al cuadrado, signo positivo, siempre que es elevado al cuadrado, 25. 3 menos menos 2 es lo mismo que 3 más 2. 3 más 2, 5 elevado al cuadrado, 25. Es decir, esto es igual a raíz de 50. Si cogemos la calculadora, borramos, tenemos raíz de 50, directamente puedo darle a Shift igual y me da 70,07. Si cogemos GeoGebra y repetimos, duplicamos esto, ¿por qué no? Y ahora cambiamos las coordenadas. Decíamos que eran B y C. Las coordenadas de B eran menos 2,3 y las coordenadas de C, que son, un segundo, las coordenadas de C que son 3, menos 2. Con lo cual tenemos 7,07. Con lo cual lo único que tengo que hacer yo ahora a continuación es sumar los 3. Y si sumo los 3 sería 7,07 más 4,12 más 4,12. El resultado final 15,311. Que aquí como resultado me daba esto. Si queremos acabar de comprobar a ver si es totalmente cierto, podemos pasar esto a decimal, podemos coger la calculadora y utilizarlo. Este es 15,31. Vamos a hacer la prueba. Borramos esto y decimos 17 raíz cuadrada EP raíz 2 por raíz cuadrada de 17 igual a esto.
Cambiamos y me queda esto. 8,24 más, abro paréntesis, 5 por raíz cuadrada de 2 y cierro paréntesis. No, cierro paréntesis pero fuera. Para eso tengo que sacar este cursor de la raíz cuadrada. Se saca dándole a esta flecha. Y ahora cierro paréntesis. Y me da igual a 15,31. Que recordar que es lo que hemos dicho que me salía antes, la suma de los tres. Con lo cual hemos comprobado todo. Hemos aprovechado este vídeo efectivamente para comprobar todas las características básicas de la geometría analítica, teorema de Pitágoras, representación por el sistema de coordenadas, representación de los puntos y distancia entre puntos, pero al mismo tiempo hemos aprovechado, y sería conveniente que lo trabajásemos, para seguir avanzando en pasos para ver físicamente la representación de puntos en la calculadora gráfica de GeoGebra y para empezar a utilizar pues esta calculadora Casio. Lo dejamos aquí y seguiremos en el siguiente vídeo trabajando el tema de rectas en el plano.